I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Hola jóvenes, buen día. Hoy vamos a aprender sobre un tema muy útil en matemáticas y en la estadística, la distribución de frecuencias para datos no agrupados. Esto puede sonar complicado, pero en realidad es algo muy práctico que se usa para organizar y entender mejor la información. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Es una tabla que nos ayuda a mostrar de manera ordenada cuántas veces aparece cada valor o categoría en un conjunto de datos. Por ejemplo, si preguntamos a sus compañeros cuál es su género musical favorito, podemos organizar sus respuestas en esta tabla. ¿Cómo se hace? Bien, primero elegimos la variable o el tema a estudiar. En nuestro caso sería el género musical. Segundo paso, anotamos las categorías o los posibles valores a tomar. Para nuestro ejemplo sería pop, rock, reggaetón, ranchera, etc. Y en el tercer paso, contamos las veces que aparece cada categoría. Esto se le llama frecuencia absoluta. Tenemos tres tipos de frecuencias. La primera, ya la mencioné, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada categoría. Posteriormente tenemos la frecuencia relativa, que es la fracción de veces que aparece cada categoría respecto al total. Esta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, el conjunto, toda la información que tenemos. ¿Sí? También tenemos la frecuencia relativa porcentual, que no es otra cosa que convertir la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Pues multiplicándolo por 100. ¿Sí? Y también tenemos la frecuencia acumulada, que esta es la suma de las frecuencias y puede ser absoluta, relativa o porcentual. O sea, podemos ir sumando la frecuencia absoluta de la clase o del intervalo o de la categoría, perdón, con las que tenemos anteriormente. Ya, o igual se puede hacer una frecuencia relativa. Al final nos quedaría 1 o puede ser con la frecuencia relativa porcentual, que al final nos quedaría, la suma nos quedaría en 100. Y si se hace con la frecuencia absoluta, al final nos quedaría el n, que sería el número de total de datos. ¿Cómo se calculan las frecuencias? Bueno, la primera, la relativa, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, si tenemos que 7 jóvenes escuchan rock, y tenemos una muestra de 25, dividimos 7, perdón, entre 25. Para obtener la frecuencia relativa porcentual, se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. La división que nosotros tenemos de 7 entre 25 la multiplicamos por 100, ¿sí? Y obtenemos la relativa porcentual. Y la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias. Puede ser absoluta, relativa o la porcentual. Se puede hacer con cualquiera de las tres. ¿Para qué sirve? Bueno, primero, para organizar datos. Es más fácil entender una tabla que una lista desordenada de respuestas. Segundo,
para comparar categorías. Por ejemplo, para saber qué género musical es más popular en tu grupo. Por ejemplo, para hacer gráficos, que estas tablas son la base para crear histogramas, diagramas de barra, polígonos de frecuencia, entre algunos otros. Un ejemplo práctico. Imaginemos que preguntamos a 25 estudiantes cuál es su género musical favorito. Los datos pueden organizarse en una tabla como esta. Género musical, las categorías pop, rock, reggaetón. Frecuencia absoluta, 5, 7 y 13. La suma, 25. Frecuencia relativa, punto 20, punto 28 y punto 52. ¿Cómo se obtuvo esto? Dividiendo 5 entre 25, 7 entre 25 y 13 entre 25. Frecuencia relativa porcentual, 20%, 28% y 52%. ¿Cómo se obtuvo esto? Multiplicando punto 20%, punto 28% y punto 52%. Frecuencia acumulada. Esta se hizo con la absoluta. Vemos que en la primera se puso 5 porque no hay nada anteriormente. En la segunda se puso 12. ¿Por qué? Porque en la categoría tenemos 7 y anteriormente teníamos 5. 7 más 5, 12. En la tercera se puso 25, que es n, o sea, el número de datos. ¿Por qué? Porque tenemos 13 en la categoría y anteriormente teníamos 12. 13 más 12, 25. Esta frecuencia acumulada también se puede hacer con la relativa y la relativa porcentual. Si fuera con la relativa, en la primera tuviéramos 20 o 0.20, perdón. En la segunda tuviéramos 0.48, porque se sumaría 0.28 de la categoría más 0.20 de la anterior, que sería el 0.48. Y en la tercera tuviéramos nosotros 1. ¿Por qué? Porque se sumaría 0.52 de la categoría más 0.48 que tenemos y nos da 1.0. Y también se puede hacer con la frecuencia relativa porcentual. En la primera categoría escribiríamos 20%. En la segunda escribiríamos 48%. ¿Por qué? Porque tenemos 28 de la segunda categoría más 20 que ya teníamos anteriormente, 48. Y en la tercera escribiríamos 100%. ¿Por qué? Porque en la tercera categoría tenemos 52% más 48% que ya teníamos, nos da como total 100%. Por eso les comentaba anteriormente. Si utilizamos la frecuencia absoluta, en la última categoría nos va a dar n, número de datos. Si utilizamos la frecuencia relativa, en la última categoría nos va a dar 1, 1.0. Y si utilizamos la frecuencia relativa porcentual, en la última categoría nos va a dar 100%, porque se puede hacer la acumulada con estas tres frecuencias. Bien, conclusiones. Este tipo de tablas no solo te ayudan en la escuela, sino también en la vida diaria para analizar datos de encuestas, votaciones o cualquier otro tipo de información. Ahora que ya sabes cómo se hace, intentemos crear una tabla de distribución de frecuencias juntos. Muy bien, jóvenes, esto es todo por el video. Espero hayan comprendido un poco el tema. Saludos y que tengan excelente día.